Amén. Bueno, vamos a leer, dice ahí, Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. A ver, ¿lo podemos decir? ¿Cuánto lo podemos decir de memoria este versículo? ¿No lo saben? A ver, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Tomen sus asientos, hermanos, y ahora vamos a pensar en estas palabras, hermanos, que son muy significativas, hermanos, y vamos a hablar sobre cómo, es una pregunta, ¿cómo podemos fortalecernos? Porque yo creo que eso es bien importante. ¿Cuántos quieren tener esa fortaleza espiritual? Muy pocos. A ver, yo quiero ver si están aquí. Si quieren la fortaleza del Señor, aleluya, porque el profeta Habacuc estaba diciendo quién era su fortaleza. Amén. Jehová el Señor, dice, es mi fortaleza. Quiere decir, hermanos, que si el Señor nos fortalece, pues vamos a estar fuertes y nada nos va a mover o arrancar. Vamos a estar como la palmera, ¿verdad? Una palmera, hermanos, cuando sopla el huracán, el viento la puede doblar, pero no la arranca. Dicen que lo que crecen para arriba crecen para abajo. Pues ya sabrán, ¿verdad? Qué profundidad tiene. Así nosotros, hermanos, bien fortalecidos, pues vamos a estar, hermanos, ¿verdad? Firmes. Gloria al Señor. En la vida todos necesitamos fortaleza. Levante la mano el que no necesita. Todos necesitamos, ¿verdad? Todos necesitamos fortalecernos, o esa fortaleza, robustecernos o vigorizarnos, hermanos, y confortarnos, ¿verdad? Unos a otros. Y Habacuc encontró que lo que a él le fortalecía era el Señor. El Señor era el que le daba la fortaleza. Gloria a Dios. Qué bonito, hermanos, es que podamos decir, yo estoy bien fortalecido en el Señor. Y hermanos, pues que cuando vengan las dificultades, las luchas, pues estemos fortalecidos, no andemos, ¿verdad?, por ahí, pues ya cayéndonos, ¿verdad? Porque, pues, si no estamos fuertes, vamos a sentir cuando vienen los problemas, las pruebas. Aún dice la palabra de Dios, pues todavía hasta aquí, ¿verdad, hermanos? No ha acontecido nada de lo que viene, ¿verdad? Si cuando venga la tribulación, nosotros de veras estamos firmes, nos van a poder, hermanos, quizá preguntar, ¿de parte de quién estás? Quizá le digan, de parte del gobierno, de parte de la bestia o de parte de tu Dios. Si usted dice que de Dios, ya sabe que le van a llover golpes. Pero como estamos fortalecidos, acaben de una vez. Gloria al Señor. Pero si no, hermano, no, yo nomás iba ahí porque pues me invitaban, pero pues yo no.
Yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿verdad? Porque no hay una firmeza, una fortaleza. Hermanos, recuerdo que hay un testimonio de un pastor y un hermano que era músico. Iban a hacer un culto por ahí en un barrio, iban los dos y los encontraron, ¿verdad? Pues una banda de malvivientes, ¿verdad? De gente, de guerrilleros, y le dijeron, ¿a dónde van? Pues vamos, dijo el pastor, a hacer un culto. Entonces, ¿tú eres cristiano? Sí, le dijo, yo soy cristiano. Pues te vamos a matar, le dijeron. Si no reniegas ahorita mismo de tu Dios, ahorita te vamos a matar. Pues jálenle, le dijo el pastor. Pues blasfema, le dijeron, si no te vamos a matar. Jálenle, yo no voy a blasfemar. Tengo más de 20 años predicando de Jesucristo y ahora voy a negarlo. No, le dijo, jálenle. Y no lo mataron, le dijeron entonces al que va a la guitarra, ¿y tú? ¿Quieres morir también? Ahorita lo vamos a matar. No, dijo el que va a la guitarra, ¿verdad? Yo pues aquí voy con el hermano, pero no, yo no me quiero morir. Reniega pues de tu Dios. Y hermanos, y empezó a renegar para que no lo mataran. ¿Y sabe qué decidieron aquellos? Dijeron, a este por cobarde, mátenlo. Y al otro que no negó, déjenlo ir. Y mataron al de la guitarra, ¿verdad? A veces podemos hasta estar cantando himnos, ¿verdad? Que hablan de una firmeza, pero nomás tenemos un problema y ya no es así, ¿verdad? Necesitamos la fortaleza. Cuando el profeta Habacuc dijo esto, él, hermanos, lo dijo porque estaba seguro. Hermanos, él dijo, aunque la higuera no florezca, no dé higos, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca y aunque, ¿verdad?, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, las aceitunas, ¿verdad? De ahí sale el aceite. Nosotros el aceite que usamos aquí para ungir viene del olivo, ¿verdad? Y si el olivo no da fruto, pues no hay aceite. El aceite se usa no nomás para ungir, se usa para cocinar. Es un aceite, ¿verdad?, de lo mejor, que algunos suelen guisar con aceite de olivo, ¿verdad? Entonces, pero él dijo, aunque el olivo no dé su fruto y aunque los labrados no den mantenimiento, ¿verdad?, las parcelas ya no produzcan nada y las ovejas sean quitadas de las majadas, de donde las apacientan, y no haya vacas en los corrales, que se acabe todo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Oiga, realmente esto, siguiendo una lógica humana, es contradictorio gozarse cuando uno le falta todo. Casi son pocos, ¿verdad?, los que se pueden gozar, que no hay que comer, que no tenemos dinero para comprar, que no hay trabajo, que no hay esto y lo otro. ¿Y qué empezamos a hacer? Por principio de cuentas, la mujer. Aquí tú sentado ni siquiera sales a buscar trabajo y los niños ahí llorando de hambre y nosotros no tenemos que comer y tú bien a gusto, ¿verdad? Y empieza a mortificar al marido. Y el marido, pues, que ya fue y visitó tantos lugares y no hay trabajo, ¿verdad? Algunas veces usted le ha pasado esto, que pues se desespera porque no hay trabajo. Yo recuerdo cuando yo estaba joven,
me pasé un año, óigalo bien, un año buscando trabajo. Todos los días allá en Guamuche salía a buscar trabajo. Salía como si fuera el trabajo. Pero en todas partes me decían, no hay, y no hay, y no hay. Oiga, estuve, ¿verdad? Hasta que ya de plano, pues no hallaba qué hacer. Y fui con un sastre, le dije, enséñame a coser, ¿verdad? Enséñame a hacer pantalones para yo trabajar. Y pues, bueno, pues vete. ¿Y qué? Pues solo me traían de mandadero, tráete tanto de manta, tráete unos cierres, unos hilos, tráete esto y vienes y te pones y barres aquí y limpias. O sea, nomás me tenía ahí, oye, yo quiero aprender ahorita. Y ahí me daba un trapo ahí, ponte tú, ¿verdad? A hacer zigzag. Y pues no sentía yo que con eso yo no me iba a mantener. Y estuve 3 meses así hasta que no aguanté. Me fui con otro sastre y por lo consiguiente empezó a hacer lo mismo. Había mucho celo entre los sastres. No querían que otros que surgieran más sastres porque pues, supuestamente les iban a quitar trabajo. Y también otros 3 meses y nada, me fui con otro igual. Oiga, al último hubo un sastre que pues me ayudó. Pues ya podía mover un poco la máquina, pero no me enseñaba, mira, agarra estas piezas y así cosas, no me daban, hasta que uno empezó, ¿verdad?, a ayudarme, y por fin empecé a aprender a hacer pantalones, y ya los hacía, pero no me los pagaban. No, es que pues tú estás empezando y todavía tengo yo que hacerles ahí algunos, ¿verdad?, ajustes, porque se quedó un poco aquí muy apretada la postura o muy torcida o lo que sea. Pero él los cobraba de todas maneras. Él, ¿verdad?, iban los clientes y son tantos por los pantalones. Y yo los hacía y no me daba nada. Oiga, le sufrí, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, no siempre hay, ¿verdad? Pero aquí vemos que Habacuc no había trabajo, no había, hermanos, cosecha, no había vacas, no había ovejas, no había frutos. Oiga, y él dijo, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, ¿cómo era posible gozarse? Porque el Señor lo fortalecía. Amén. Entonces, cuando el Señor, hermanos, nos fortalece, vamos a poder. Y si no, diga, pues, nos vamos a querer, antes que se nos caiga el cabello, ¿verdad?, arrancárnoslo, ¿verdad?, de desesperación. Así que, pero necesitas. Cuando dice de siervas, aquí no está hablando de personas que trabajan en una casa, como mujeres que son las chachas ahí, ¿verdad?, las que limpian, barren, pues o lavan, planchan, ¿no? Cuando dice de siervas, está refiriéndose a un tipo de venadas, ¿verdad? Hay siervos y hay siervas, venados y venadas que llevan ese, ¿verdad?, se distinguen por ese tipo, ¿verdad?, de animales. Y él no dijo, el cual hace mis pies como de siervos. ¿Por qué? Porque el siervo es un poquito más tosco, es más grueso, es más alto, sus patas están un poco más grandes. Él dijo, el cual hace mis pies como de siervas. O sea, las patitas de las siervas eran más finitos, más pequeños, y podía, ¿verdad?, poner allá en lo alto de la serranía. Oiga, pues tienen más habilidad para brincar. Oiga, y no deslizarse, no caer, ¿verdad?, de las peñas, y se pueden parar, oiga, en un pedacito las 4 patas y estar mirando al infinito, ¿verdad?, y no les da miedo, no se ponen nerviosas. Entonces él dijo, el cual hace mis pies como de siervas, no dijo como de siervos. Entonces, o sea, en otras palabras, Dios da la capacidad, hermanos, para andar en las alturas. Dice,
y en mis alturas me hace andar. No dijo en las alturas me hace andar. Es muy distinto, dijo en mis alturas. Todos tenemos una altura diferente en lo espiritual. Usted tiene una altura, otro hermano tiene otra altura, y por eso aquí nos está hablando de las alturas. Dijo en mis alturas, o sea, en mi nivel espiritual, en mi altura espiritual, Él me hace andar. Que no hay que comer, no estaba Él llorando ahí, ¿verdad? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Porque pues tengo hambre y no hay que comer. No, Él confiaba en Dios y Dios le proveía lo que Él necesitaba. Amén, hermanos. Gloria a Dios. En realidad se necesita, hermanos, sufrir para alcanzar esa altura. O sea, aprender a confiar, hermanos, en el Señor, ¿verdad? Para poder andar en esa altura espiritual. Vamos a ver ahí en Jueces, capítulo 16 y versículo 28. Jueces 16, 28. Amén. Jueces está Josué y luego está Jueces 16, 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Y lo que pidió, fortaléceme, pidió fortaleza. Fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. O sea, vuélveme a dar las fuerzas que yo tuve esta vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Ahí vemos a Sansón, hermanos, que por andar, ¿verdad?, confiando en la que pues era su mujer, ¿verdad?, le reveló el secreto en qué consistía su fuerza, ¿verdad?, en obedecer a Dios. Porque si otros se dejaban crecer el cabello como Sansón, no agarraban fuerzas, no tenían esas fuerzas. O sea, no era porque tenía el pelo largo, sino porque a él se le dijo, ¿verdad?, o a sus padres, que no entraría navaja sobre su cabeza. No se debía de cortar el cabello, ni se debía de pues afeitar. No vaya a querer agarrar usted por ahí, a usted no, Dios no le mandó eso, ni a mí, ¿verdad? Entonces vemos que a ellos se le dijo que no comiera uvas, que no comiera pasas. Usted y yo sí podemos comer uvas y pasas. Nosotros sí nos podemos afeitar y cortarnos el pelo, ¿verdad? Pero solamente a él iba a vivir conforme a una ley que se llama el nazareato. Tenía que ser como un nazareo, ¿verdad? Pero era un pacto del nazareo. Entonces no tenía que comer uvas, ni pasas, ni cortarse el cabello. Cuando él reveló esto, la mujer lo arrulló, lo durmió y le cortó el cabello. Y cuando le dijo: Sansón, los filisteos contra ti, y se le echó encima, y él dijo: me levantaré como las otras veces, me defenderé. Pero no, ahora era como cualquier hombre, ¿verdad? Se lo llevaron, le sacaron los ojos. Oiga, ya varias veces la mujer le había echado a los filisteos, ¿verdad? Él debió haber entendido que estaba, como se dice, jugando con fuego, que ella no lo quería, porque si lo hubiera querido, pues ella no lo hubiera entregado. Pero varias veces que él le mintió, ¿verdad?, ella, creyendo que ahora ya él iba a ser como cualquiera, le echaba a los filisteos, solo que no podían porque Dios estaba con él.
Pero ahora que le sacaron los ojos, ¿verdad? ¿Cómo estaría, hermanos, deseando que Dios lo fortaleciera y vengarse? Así que dice aquí, ¿verdad? Fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón los dos columnas de medio sobre las que descansaba la casa y echó toda su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los mató. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. ¿Se da cuenta? Aquí ellos tenían una fiesta a su Dios y dijeron: hay que sacar a Sansón para divertirnos, ¿verdad? Pero dice que ahora murieron más que los que mató anteriormente. ¿Cuántos mató anteriormente? El verso 27 dice: y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres. Esto era nada más en el piso alto, como 3,000 hombres y mujeres. Había un piso bajo, ¿verdad? Entonces, pero la casa cayó sobre todos. Entonces, Sansón había matado a muchos, ¿verdad? Hay otro pasaje que dice, cuando él, ¿verdad?, lo atacaron los filisteos, cogió una quijada de un asno, la quijada estaba fresca, el asno, pues un asno que había muerto, pero todavía la quijada estaba fresca, no estaba muy seca, y cogiendo la quijada empezó a golpear, y él dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Ahí esa vez mató a 1,000, ¿verdad? Y claro, pues imagínense, aunque fuera un quijadazo, ¿verdad?, un golpe por persona, pues para dar 3,000 golpes, 1,000 golpes, pues terminó fatigado. Y le oró a Dios porque estaba tan fatigado. Dijo: Señor, voy a morir ahora de sed, de fatiga. Y el Señor, hermanos, hizo que saliera agua de un lugar, él bebió, se fortaleció. Así que aquí Dios fortaleció a Sansón. ¿Quién lo fortaleció? Dios, hermanos. Jehová lo fortaleció. ¿Y quién fortaleció a Habacuc? El mismo. Jehová el Señor es mi fortaleza. A veces si andamos por ahí que, no, pues ya, ¿verdad?, ya no voy a seguir, como dijo un hermano al pastor: hermano, pues yo ya voy a dejar esta rancheta, dijo. Era un ranchero, ¿verdad?, un hermano pues campesino del rancho de la sierra. Dijo: yo voy a dejar esta rancheta, o sea, quiso decirle, ya voy a dejar el camino de Dios. El pastor entendió perfectamente bien el término, aunque no dijo el camino de Dios, pero lo entendió perfecto, hermano. Le dijo: pero si el camino de Dios no es tan duro como para que usted lo deje. Pues no, dijo, pero el tacón de mi esposa sí. Como ella no era cristiana, cada vez que venía del culto, lo agarraba con la zapatilla echándole taconazos en la cabeza, y estaba enfadado y él quería desquitarse ya, ¿verdad? Entonces, a veces que, hermanos, llega la prueba, llega el momento difícil, ¿verdad? Pero si estamos fortalecidos, pues el Señor, ¿verdad?, nos va a ayudar. Amén, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Así que el Señor es el que nos fortalece. Ahora vamos a ver, hermanos, allá en Daniel 10:19. Daniel capítulo 10
y versículo 19. Y nos dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Y ahora le dice, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Aquí, hermanos, vemos que Daniel, cuando miró a aquel varón, ¿verdad? Él se le aguadiaron las piernas, sintió algo como que se le acabaron las fuerzas, ¿verdad? Y entonces él, ¿verdad? Pues no hallaba qué hacer, sentía que se desmayaba. Dice que era semejante al Hijo de Hombre y tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. O sea, yo siento que él no solo se le desguanzaron, porque dice que sintió dolores, como que, hermanos, sintió un miedo, como que le dieron torzones, torcijones, hermanos, y todo, y empezó a sentir algo tremendo, y dijo, ¿cómo podré hablar con mi Señor? Entonces, y el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Entonces, él necesitaba fuerzas y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate, aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Qué diferencia, hermanos, cuando alguien siente que se va, que se desmaya, que ya no puede, hermanos, y de repente siente otra vez. Y yo, pues al menos algunas veces he sentido eso, ¿verdad? A causa del diabetes, ¿verdad? No porque haya tenido una visión, ¿verdad? Sino porque se me ha bajado y siento que ya no puedo más, hermanos. Me pongo todo trémulo, tembloroso, me siento tan mal que, hermanos, ya no siento ni fuerzas, así que si se me baja la presión de igual manera, ¿verdad? Necesitamos esa fuerza. Bueno, aquí fue a causa de la visión que le habló este varón, ¿verdad?, a Daniel, pero dice que a medida que le hablaba se fortaleció y cuando lo tocó volvieron las fuerzas a él. Gloria a Dios. Entonces, pues yo creo que todos, hermanos, queremos fuerzas aún más de las que tenemos, ¿verdad? Mucho más. Yo recuerdo que, pues, no es para presumir, pero yo era muy fuerte. Tanto que en mi casa me apodaba mi mamá el Sansón. A mí me ponían a trabajar de niño de 8 años, 9 años, con un hombre grande a levantar peso. Había allá en la sierra unos palos que nosotros le llamábamos pirihuelas. Eran 2 palos así y con varios atravesados hacíamos, ¿verdad?, un tapete y a cargar ahí colmado, hermanos, de piedras, y la pirihuela se pateaba de tanto peso y yo junto, ¿verdad?, pues de un extremo tomando la pirihuela y un hombre ya pues grande, ¿verdad?, al otro lado, y oiga, yo estaba fuerte. Yo ahora veo chamacos que, no, hombre, digo yo, de esa edad y que no tienen esa fuerza. Bueno, yo era, pero ahora que ya estamos entrando en otra etapa, ya no es lo mismo, ¿verdad?
Todavía a los 17 años tuve una experiencia. Cuando se estaba haciendo la presa de Guamúchil, estábamos acarreando piedra y traíamos un dompe, y había una gran piedra, y en lugar de mover el dompe, pues no se les ocurrió, había una gran piedra debajo del dompe, pues ya muy cerquita de donde terminaba la caja, y entre 3 hombres no la pudieron mover. Nada, no la pudieron sacar de ahí siquiera, ni rodando, entre 3. Dije, a ver, denme chance a mí. Y me metí y empecé, hermanos, a jalarla, y la agarré la piedra y la levanté, hermanos, hasta esta altura, y todavía me bajé un poco y la aventé, y cayó arriba de la plataforma del rompe, pero me agarró este dedo y la piedra, y pues me lo floreó. Pero yo levanté esa piedra que entre 3 no pudieron. O sea, yo podía, y bueno, pues eso se acaba, ¿verdad? Pero ahora que quizás nos falta un poco más las fuerzas, pues deseamos, ¿verdad? Esas fuerzas, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, aquí vemos pues que el que nos da las fuerzas, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Que Él nos da las fuerzas como las de qué? Como las de un búfalo, ¿verdad? Hay un comercial que están sacando en la tele de un toro, ¿verdad? Que le mete la cabeza ahí un carro y lo levanta, lo sacude, ¿verdad? Y qué tremenda fuerza, ¿verdad? Que tiene en la cabeza, porque lo levanta del suelo de adelante, ¿verdad? Y pues todo lo que como que está enojado y ahí están peleando con el carro, ¿verdad? Entonces, si Dios nos puede dar las fuerzas como de un búfalo, si Dios puede rejuvenecernos como el águila, es que, hermanos, de Él viene todo, amén. Pero en lo espiritual también de Él viene. Así que Daniel se fortaleció, hermanos, con las palabras, ¿verdad? Aunque primero desfalleció, sintió dolores, pero en verdad después de las palabras de aquel varón, que entendemos era un ángel, ¿verdad? Él se fortaleció y le dijo, hable mi Señor, que me ha fortalecido. Gloria al Señor Jesucristo. Así que ahora vamos allá a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 y versículo 80. Es un capítulo muy largo, ¿no? Es el último versículo, Lucas 1:80. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Aquí habla de una fortaleza espiritual. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Que el Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Pues estaba en su desarrollo y se dice que crecía, o sea, estaba desarrollándose, pero dice, y se fortalecía en espíritu. Quiere decir que él cada vez, hermanos, oraba, leía la ley de Dios, cada vez, hermanos, en su infancia, su ocupación esa era. Es bueno que nosotros, ¿verdad?, leamos la Biblia. Hermanos, hoy ni los adultos la leemos. Antes, cuando yo estaba niño, estaba en la iglesia apostólica y allá se acostumbraba en la escuela dominical contar cuánto, porque se separaban por grupos, cuánto se había juntado de ofrenda de los señores, cuánto habían dado la señora, los jóvenes, los niños, y había una competencia a ver quién ganaba. Porque alguien, el que iba a levantar el informe por los señores juntaron tanto y la señora, no hay que dejarlo, decían, y daban más para no dejarse que los varones les ganaran o los jóvenes. Pero entre eso, cuántas Biblias, cuántos expositores y cuántos capítulos leídos que había leído cada hermano, ¿verdad?, durante la semana. Yo recuerdo que yo llegué a leer 150 capítulos en la semana, de niño, ¿verdad? Entonces, y no tenía Biblia.
Esa es otra. Pues traía pedazos de Biblia que, verdad que, pues ya a mis padres se les había agotado, pero les quedaban libros, les quedaban los salmos, y a veces traía una hoja suelta por ahí, o la leía y la volvía a leer, y yo sabía que me estaba contando. Si la leía 20 veces el mismo capítulo, a mí me estaba contando. Yo podía decir, leí tantos capítulos. Entonces había, hermanos, ese sentir. Yo me iba a veces a hacer algo y ahí iba caminando y yo iba leyendo, porque yo quería ser el que más capítulos leyera, ¿verdad? Cuando para el domingo que se me preguntara. Entonces, y ahora pues solo que les preguntemos quién vio más, ¿verdad? El teléfono, ¿verdad? El internet es lo que sí pudiera ver más información. ¿Cuántas horas estuviste viendo el internet en la semana? Sí sacarían muy buen, ¿verdad? Bastantes horas ahí. Pero de la Biblia, el Señor se fortalecía en espíritu. Cuando la Biblia dice que, ¿verdad? Jesús lo andaba buscando, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y hace 3 días que te andamos buscando. Cuando notaron que en el camino, cuando iban de regreso a casa, él no iba. Y anduvieron con toda la gente que iba. Hermanos de Jerusalén, no lo hemos visto y no lo hemos visto. Se regresaron a Jerusalén y andan preguntando. Pero dijeron, pues quién sabe, menos que esté en el templo, ¿verdad? Porque ahí hay algunos doctores de la ley. Y fueron a buscarlo y ahí vayan. ¿Por qué nos has hecho esto, hijo? ¿Qué no saben ustedes? Que en los negocios de mi padre me conviene estar. Oiga, uno cuando le da por leer la Biblia, cada vez quiere leer más. Yo no sé cuántos de ustedes lo hayan experimentado. A ver, levanta la mano los que lo han experimentado. 3, 4, 5. Si los demás quieren experimentar, prueben. Puede usted llegar cada vez sentir el deseo, porque en su espíritu va a sentirlo. En su espíritu. Hay veces que está uno leyendo la Biblia y hay un pasaje, hermanos, que lo hace hasta llorar a uno. A veces hay un texto, hermanos, que pues se pone uno a escudriñarlo, ¿verdad? Ver todos sus aspectos, qué aplicación se le debe de dar. No creo que porque yo soy el pastor ya me las sé todas. Yo ahora estoy leyendo la Biblia y preparando algún tema y hay pasajes que, hermanos, pues me pongo, ¿verdad?, a investigar. No solo yo tengo, ¿verdad?, ahorita quizá no me acuerdo bien, tal vez unas 14 versiones bíblicas, ¿verdad?, o Biblias tengo en casa, pero aparte, ¿verdad?, pues por internet nos ponemos a buscar de las que yo no tengo y a ver la opinión cotejando distintas versiones, distintas opiniones, buscando el contenido de algún versículo, y me deleito, hermanos, en saber, en entender cosas que todavía nos hace falta entender. Como dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, ¿no? Una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y prosigo adelante al blanco de nuestra soberana vocación. Así que el Señor Jesucristo se fortalecía en espíritu porque Él leía la palabra de Dios. La leía, y al estarla leyendo, hermanos, oiga, pues qué gozo, hermanos, ¿verdad? Y a veces ahí nos sentimos provocados, hermanos, nos mueve a orar más, a buscar más a Dios. Entonces no se nos hacen largos los cultos, entonces queremos, hermanos, mucho más todavía. Ahí estaba pues el Señor, hermanos, fortaleciéndose. En el capítulo 2 de Lucas y versículo 40 dice: y el niño crecía. Vuelve a decir que crecía. Claro, todos los niños crecen. Y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Claro, pues él estaba leyendo la palabra y la gracia de Dios era sobre él. Qué bonito, hermanos,
¿verdad? Cuando los niños se preocupan, hermanos, por prepararse para, hermanos, desde niños, ¿verdad? Predicar. Yo recuerdo cuando vivía en Sinaloa de niño, hacíamos cultos y hermanos, ahí me tocó predicar a la edad de 9, 10 años, ¿verdad? Yo desarrollaba el culto. Yo iba con un ministro, yo no iba a predicar, pero yo le ayudaba, yo hacía todo. Pero pues lo hacíamos en el patio y era tiempo de lluvias y empezó a cerrarse, a relampaguear y yo pues desarrollando el culto y quizás los hermanos pensaban a qué horas va a terminar el hermano Jacobo, ¿verdad? Porque pues yo no estaba preocupado porque lloviera, yo me estaba gozando porque yo estaba desarrollando el culto y luego leí un pasaje, el pasaje de los endemoniados gadarenos, y ya que lo leí dije, bueno hermanos, pues le voy a pasar el tiempo a nuestro hermano Oscar, ¿verdad? Para que él nos predique. Oscar López se llama el hermano, y entonces él se acercó acá y dijo, explique un poquito para que no corte así. Pues no me hubiera dicho. Me dijo que explicara un poquito de lo que leí, pero no me dijo que tan poquito. Pues yo mínimo me llevé más de media hora todavía, y ahora sí que terminé yo de predicar. Pues pasa, hermano Oscar, pues pasó a despedir el culto, pues ya casi nos agarraba el agua, ¿verdad? Qué bonito es que nosotros veamos a nuestros hijos, hermanos, desde niños, fortaleciéndose en el Espíritu, fortaleciéndose en el Señor, hermanos, que por ahí los hallemos aparte, ahí solitos leyendo la Biblia, ¿verdad? Mira mi hijo, en lugar de estar viendo la tele o el teléfono, le llama la atención leer la Biblia. Qué bonito, ¿verdad? ¿A poco no se sentiría usted orgulloso de eso? Si usted, la abuela, el abuelo, el papá, la mamá, oiga, pues qué bueno, qué bonito, gloria al Señor, ¿verdad? Pero ahorita, hermanos, la situación es muy adversa. El mundo está absorbiéndoles toda la atención. Ahí no se están fortaleciendo, hermanos, en el Espíritu. Así que aquí nos está diciendo, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Como, gloria a Dios, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Pues yo, hermanos, aprendía bastante las lecciones en la escuela dominical. Si después de terminada la clase el maestro me dijera, repite lo que yo hablé, yo lo podía hacer. Porque estaba yo así nomás mirando, embebecido, escuchando toda la historia, y yo me las aprendía. En la escuela me sirvió, porque en la escuela los maestros todos, para ellos era un lujo, ¿verdad? Un orgullo decir que eran ateos, que iban a andar leyendo la Biblia, pero venían historias bíblicas en los libros. Y el maestro, ¿verdad? Me decía, Jacobo, pasa y da la clase. Pues él no podía darla, pues no sabía nada. Y yo pasaba, hermano, y daba la clase, salía al recreo, me iba debajo de un árbol, de un mango por ahí, hermanos, con el himnario, me ponía a cantar, y ahí llegan los chamacos, Jacobo, ¿qué le pongo aquí al libro? Me preguntaban porque tenían que contestar, aunque si le hubieran puesto, ¿verdad?, cualquier cosa al maestro no les iba a decir, pues él mismo no sabía nada. Así que yo daba la clase y el maestro sentado escuchándome. Todo lo que yo aprendí en la iglesia me sirvió en la escuela. Entonces, hermanos, bueno es que crezcamos en gracia y en sabiduría para con Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí vamos a ver ahora en Romanos 4:20. Romanos capítulo 4 y versículo 20. Alabamos a Cristo. Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios. Entonces aquí, hermanos, nos está hablando, ¿verdad?, la palabra de Dios, cómo, ¿verdad?, Abraham creyó, no dudó, ¿verdad?, sino que dice que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Óigalo bien, si nosotros nos fortalecemos en fe, nos es contada por justicia, por tener esa fe. A quienes ha de ser contado esto es a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, Abraham se fortaleció, hermanos, en fe, y le fue contado por justicia. O sea, Dios lo justificó. Por eso la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor nos fortalece, nosotros nos fortalecemos en fe, empezamos a practicar, hermanos, la fe, y qué bonito, gloria a Dios, qué bonito es que nos fortalezcamos. A mí desde muy joven, pues en parte me obligaron a fortalecerme. ¿Por qué digo eso? No es que porque estuviera en contra de fortalecerme, no, sino que en aquel tiempo, hermanos, todos la iglesia estaban acostumbradas, antes de ir al doctor, llamaban al pastor para que orara por ellos. Y había, me acuerdo, una epidemia de gripe, ¿verdad?, de tos, de fiebres, una cosa tremenda en todos los lugares. Y pues mi papá de una casa en otra andaba, ¿verdad? Y llegaron a la casa y está la hermana Algarda, porque así le conocían en el lugar. Mi padre se llamaba Ángel, pero casi poco le decían hermano Ángel, o le decían Ángel Algarda. ¿Está la hermana Algarda? Pues no, no está. Anda por ahí en las casas con los hermanos. ¿Por qué? Es que la hermana aquí, había una hermana que vivía enfrente del templo, está muy enferma, tiene una fiebre pero tremenda, pues, con mucha gripa, mucha temperatura, y pues necesita que vayan a orar por ella. Pues no, ya que venga le decimos, usted, hermano, me dijo, y oiga, yo tenía 16 años. Yo oraba cuando decían, vamos a orar, hermanos, todos vamos a orar por este hermano. Oraba, pero así directamente, usted, yo le digo, sí, usted. Y yo como que volteaba, a ver si me escudaba, ¿verdad? ¿Quién más, verdad? Y pues ahí voy. Y llegué con la hermana, no recuerdo, se llamaba Panchita, no recuerdo esa hermana. Y bueno, llegué. Y pues sí, la tenté, hermano, hasta me molestó en la mano sentir la temperatura que traía. Oré por ella, pues una oración cortita de unos 2 minutos cuando más, ¿verdad? Pero para cuando yo terminé de hablar, la hermana estaba fresca. Ay, yo mira, qué rápido, si le hubiera dado su veganín, su mejoral, ¿verdad? No, hubiera tardado para que se le bajara, pero mira tan rápido que Dios le quitó la fiebre. Pues ya me vine a la casa, venía contento. Y apenas llegué cuando vienen de vuelta a buscar a mi papá, los hermanos Leiva que estaban ahí enfrente, y ahí voy también, ¿verdad? Me dijo, usted, hermano, como que Dios les movía a que me señalaran, y eso a mí me hacía, hermanos, pues esforzarme y fortalecerme, porque yo me daba cuenta que ahora el Señor me estaba usando. Y fui, y el Señor se manifestó de igual manera. Entonces, hermanos, cuando uno busca a Dios, si alguien por ahí, hermano, lo invita a orar por alguien, vaya usted ore, solo no ande ungiendo ni poniendo manos, solamente ore, y la obra es de Dios. Y
usted se va a sentir bien feliz cuando vea la respuesta. Dios sanó todo. Usted ha visto, ¿verdad?, que en su casa alguien de la familia, pues hay que orar, ¿verdad? Y hermanos, eso nos va a fortalecer en fe. Así que Abraham fue fortalecido en fe, ¿verdad?, dándole la gloria a Dios, y le fue contado por justicia. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a ver en Efesios 3:16. Efesios capítulo 3 y versículo 16. Dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando dice aquí que Dios nos dé, hermanos, conforme a sus riquezas, es una riqueza que Dios tiene para nosotros, ya sean dones, ya sea la fe, es una riqueza. Entonces Dios nos fortalece con esa riqueza, ¿verdad?, para que seamos fortalecidos con poder. ¿A poco no desearan ustedes que a todos el Señor, hermanos, nos diera esa fe, hermanos? Oiga, hasta a propósito saldríamos a buscar quién necesita la oración, ¿verdad? Y cuando no, pues si no hay esa fortaleza en fe, pues decíamos que no nos digan que oremos, ¿verdad? Porque no hay esa fortaleza, ¿verdad? Una vez un hermano iba por un lugar, ¿verdad?, por un camino, y en ese camino a un lado vivía una persona de un rancho que lo conocían y sabían que en la iglesia se oraba por enfermos, y cuando él iba pasando: ¡hey, venga para acá, venga! ¿Qué quieren? ¡Venga! Y ya estaba ahí un enfermo, pero prácticamente en coma, muy grave. Queremos que ore por él. Esta persona, mire, está muy grave, ore por él. No, dijo: es que ahorita voy de carrera. Pues iba de carrera, iba deprisa, ¿verdad?, porque no sentía pues esa fortaleza, ¿verdad?, para ponerse a orar. Andrés, no se va a ir hasta que ore. Pues bueno, queriendo que no, se puso y oró, y ya que oró por esa persona, como que volvió en sí, mejoró, pero no estaba todavía sana. Mire, ya volvió en sí, y abrió los ojos, sigue orando. No, dijo: es que yo me tengo que ir. Dijo: si le sigo, a lo mejor se muere y me van a culpar, ¿verdad? Entonces, pero hermanos, cuando hay esa fortaleza, gloria a Dios, uno se goza. Los discípulos, ¿qué decían cuando vinieron al Señor? Señor, en tu nombre se nos sujetaban los demonios. ¿Verdad que venían contentos? Sí. En tu nombre se nos sujetaban. El Señor dijo: no gocéis, porque dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo. Gozaos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Así que, hermanos, ahí estamos viendo, pues, gloria al Señor, que Dios nos da conforme a sus riquezas de su gloria, y Él nos fortalece con poder en el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? Nuestra alma. Nuestra alma, fortalezca nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra fe, hermanos. Y aunque el cuerpo esté abatido, esté sufriendo, pero si nuestra alma está fortalecida, hermanos, va a seguir adelante feliz, contento. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí en Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Se da cuenta en qué tenemos que fortalecernos? En el Señor y en el poder de su fuerza. Bien, entonces, hermanos, no tenemos que buscar otra manera. El Señor tiene maneras de fortalecernos física y espiritualmente. Fortaleceos en el Señor. A ustedes Dios les ha contestado oraciones y le han dicho al Señor que si lo sana van a dar testimonio, ¿verdad?
cuando lo hacen se han sentido muy contentos porque Dios les ha contestado, ¿verdad? Porque se han fortalecido. Así que ahí está, hermanos, que tenemos que buscar esa fortaleza. Ahí nos dice la palabra de Dios 6:10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios tiene un poder, una fuerza para fortalecernos. Ahí en Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos se saben este texto? A ver, levante la mano los que lo saben. La mayoría, ¿verdad? Casi todo. Ahora, ¿qué tal si lo aplicamos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque me pase lo que me pase, me hagan lo que me hagan, yo me fortalezco en el Señor. Amén. Entonces, eso es bonito, hermanos, el estar fortalecidos. Así que el que nos fortalece, hermanos, es el Señor. Por eso dice: fortaleceos en el Señor. Ahí en 1 de Timoteo 1:12, 1 de Timoteo 1:12 nos dice: doy gracias al que me fortaleció en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién lo había fortalecido en Cristo Jesús? ¿Por qué le estaba dando gracias aquí el apóstol Pablo? Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Así que Pablo le estaba dando gracias a Dios porque el Señor lo sacó de aquella vida, hermanos, que judicial en la que él vivía, en que arrastraba a los cristianos para llevarlos a las cárceles, en que ordenaba que los azotaran y que los mataran, como hicieron con Esteban. Hermano, Pablo consintió en su muerte, pero ahora le está dando gracias a Dios al que lo fortaleció en Cristo Jesús. ¿Sabía Pablo que venía de Dios y me puso en su ministerio? Dice. Entonces él estaba contento, hermanos, de que ahora podía llevar el mensaje de la palabra de Dios, hermanos, porque el Señor lo había fortalecido. Como dice ahí en el Salmo 23, versículo 3, un salmo, hermanos, que es bastante también conocido, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. 23:3 dice: conforta mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Entonces el Señor es el que nos conforta. A veces podemos estar abatidos y al empezar a leer la Biblia, Dios nos lleva directo a un pasaje y nos conforta, nos habla, hermanos. Y oiga, qué bueno, ¿verdad? Yo conocí a un hermano en la Reforma que pues en aquel tiempo se enseñaba que si el hermano no hablaba lengua no tenía el Espíritu Santo. Esa enseñanza pues venía de la Iglesia Apostólica, pero ya no estaba el hermano en la Apostólica, aunque allá había empezado. Y entonces él, pues como veía que así se enseñaba, y él ya tenía muchos años en el Evangelio, y él pensando pues que si él no hablaba lenguas, pues seguramente pues no tenía el Espíritu Santo, y si no tenía el Espíritu Santo es que Dios no lo quería. Y dijo: voy a ir a hablar con el pastor, le voy a ir a dar las gracias y le voy a decir que me voy a retirar, que pues hay gente que va llegando, empezando a visitar la iglesia y ya está hablando en lenguas. Otros empiezan a hablar lenguas cuando los están bautizando, y o si no, hay luego que se bautizaron. Y yo por tantos años en el camino de Dios y yo no hablo lenguas, no tengo el Espíritu Santo. Y cuando él pensó en eso, para ir allá, antes de ir, porque él se la llevaba leyendo la Biblia y orando, sus conversaciones solo eran hablar de Cristo, pero no hablaba lenguas. Y antes de irse, abrió la Biblia que dice, ¿verdad?, allá en Efesios, ¿verdad?, desde que creíste, recibiste el Espíritu Santo de la promesa.
Y se puso y lo volvió a leer. Desde que creíste, recibiste el Espíritu Santo, la promesa. Oiga, ya él iba a dejar el camino de Dios. Iba a ir a renunciar, a retirarse. Pero antes de irse, como él leía mucho la Biblia, el Señor lo llevó a este pasaje y esto lo fortaleció y desistió, hermanos. A veces Dios, cuando estamos en alguna situación, hermanos, Él nos fortalece al estar leyendo la palabra de Dios. Así que podemos entender pues que el que nos fortalece es el Señor, porque la Biblia dice fortaleceos en el Señor, ¿verdad? Confortados. Entonces, si nos fortalecemos o nos confortamos unos a otros con alguna palabra de ánimo, hermanos, pues vamos a sentirnos bien. La Biblia dice que las palabras de sabiduría son vida, aleluya, ¿verdad? Y pues a veces podemos llevar vida para alguien, hermanos, hablándoles la palabra de Dios, aleluya. Allí en 1 Corintios 16, versículo 17 y 18, 1 Corintios 16, versículo 17 y 18, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Pablo estaba regocijado ahí por estos hermanos, porque conforme a mi espíritu y el vuestro, reconocer pues a tales personas, ¿verdad? Entonces ahí Pablo estaba diciendo que él se fortaleció, se gozó, me regocijo con la venida de estos hermanos. Todas veces con una visita, una platicada que le demos, hagamos con un hermano que estaba pues debilitado en la fe, desalentado, desanimado, hermanos, ya cambia, ¿verdad? Y se fortalece. Entonces eso, hermanos, también nosotros podemos, aparte de Dios y con la ayuda de Dios, fortalecer a algún hermano con algunas palabras de aliento. En 2 Timoteo 1:16, 2 Timoteo 1:16 dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces, ¿qué hizo? ¿Estamos leyendo? Muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. O sea, Pablo, hermanos, era un apóstol, pero ahí preso, hermanos, sentía necesidad de platicar con alguien, que alguien lo visitara. Y ahora está hablando de un hermano que se llamaba Onesíforo, ¿verdad? Que muchas veces dice, me confortó. Amén. Entonces, él se sintió contento, hermanos, por las palabras de este hermano. No, hermano, allá los hermanos en la iglesia siempre se acuerdan de ti, están orando por ti, ellos te mandan una paz de Cristo, ellos siempre te tienen en sus oraciones, y estas palabras fortalecen. Y una vez, hermano, me fortalecí aquí, estaba en un culto y vinieron a visitarnos unos hermanos, un pastor y su esposa, y la esposa cantó ese himno que dice, hermano, temas que tú has tenido, yo también las he sufrido, estoy orando por ti. Y ese himno, hermanos, cuando lo escuché, sentí que el mensaje era para mí. Me fortaleció, me sentí contento, y al decir el canto, estoy orando por ti. Hermanos, decirle a un hermano, delante
estamos orando por ti, ¿verdad? No desmayes, ¿verdad? Hay que seguir luchando, ¿verdad? Para que el Señor nos dé el premio, aleluya. Así que Pablo sentía que el hermano Onesíforo, ¿verdad?, le fortaleció muchas veces, ¿verdad?, cuando iba a visitarle. Amén. Así que pues yo creo que si nosotros buscamos, hermanos, esa fortaleza, o nos fortalecemos, nos ayudamos, nos damos aliento. No te fijes, hermano, hermana, en esta situación. Tú busca a Dios, tú sírvele. Y hermano, eso nos va a ayudar mucho. Así que en la Biblia podemos encontrar tantos pasajes, ¿verdad?, como Pablo fue fortalecido, Daniel fue fortalecido, Elías fue fortalecido, y todos los santos necesitamos, hermanos, de fortaleza. Todos necesitamos de fortaleza, pero que eran hombres que Dios los usaba mucho y que tenían mucho poder, sí, pero eran humanos. Necesitaban fortaleza para seguir adelante, como cuando le dijo el Señor a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Verdad? Él dijo: he sentido un vivo celo por Jehová Dios, y a todos los profetas le han dado muerte, y aún a mí me gustan para matarme. No, le dijo, me he reservado 7,000 rodillas que no las han doblado ante Baal. No eres el único. Si se habían doblado 7,000 rodillas, bueno, pues las dividimos, ¿verdad?, entre dos. Eran 3,500 profetas que aún no habían doblado sus rodillas ante Baal. Amén. Pero Elías estaba, hermano, ya pensando, mejor me muriera, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero ahí está, hermanos, la necesidad, hermanos, de que seamos fortalecidos. O Dios nos fortalece, o buscamos fortalecernos en el Señor, o Dios nos envía un hermano que nos fortalezca, hermanos, pero vamos buscando esa fortaleza espiritual. Pues quisiera seguir con esto, pero yo sé que ustedes quieren otra cosa. Vamos a darle gracias a Dios.